Hola, les saluda la doctora Su, profesional de la salud, coach y creadora del método Caso de Salud y Bienestar. Nuestro caso de hoy es de una mujer muy valiente, profesional del derecho, mexicana, a quien llamaremos MRD. Ella conoció a un personaje, el cual vamos a identificar como el abogado narcisista. Desde el principio, notaremos cómo él comienza con un bombardeo amoroso. Así que al principio todo era excelente, encantador, pero comenzó la triangulación, devaluación y manipulación extrema. Presta atención a todas las técnicas que utilizó, porque de seguro te sentirás identificado. Les recuerdo que si deseas acompañamiento profesional, puedes escribirme al Instagram @doctora y más, o para compartir tu experiencia, puedes hacerlo al correo que ves en pantalla. Así que veremos cómo la víctima de ese momento cae en esa trampa y entra en un ciclo de abuso narcisista y psicopático. Pero hoy nos comparte su experiencia para alertar, contribuir, informar y ayudar a identificar ciertas características de hombres y mujeres narcisistas antes o durante la relación. Y lo más importante, que no normalicemos estas cosas. Así que toma conciencia, pon límites y ya sabes, tú también puedes escapar de la estafa emocional. Escuchemos. Hola, les saludo con muchísimo gusto desde Celaya, Guanajuato, México. Mi nombre lo estaré abreviando para evitar cualquier inconveniente como MRD. Quiero agradecer de forma infinita a la doctora Zulay Bravo. Gracias, doctora, por el espacio en su canal de YouTube y así compartir esta experiencia que tuve con una persona narcisista maligno, al que me estaré refiriendo como el abogado narcisista. Esto con la finalidad de alertar a mujeres y contribuir con información para que puedan identificar ciertas características de hombres o mujeres narcisistas antes de iniciar una relación, e incluso para aquellas parejas que llevan años viviendo juntos y que no terminan de darse cuenta de ciertos comportamientos de su pareja y que no lo entienden, pero sin embargo se acostumbran a vivir con detalles de esta índole y ya terminan creyendo que es una relación normal. En el año 2016 yo conocí a un abogado, al abogado narcisista, porque acudí a su despacho para unos asuntos y desde el primer momento me pidió mi número, me pedía pasar a su despacho con cualquier pretexto relacionado con el asunto. En el momento yo no le tomé mucho en cuenta esto porque yo estaba por viajar a Canadá. Él siempre mantuvo comunicación conmigo, sus mensajes eran halagadores, manifestaba que yo le gustaba demasiado, que yo era muy bonita y que le gustaría en ese momento tener una relación conmigo, ya que ninguna de sus exnovias tenía las cualidades y características físicas como yo y que ninguna de sus exparejas le había gustado tanto como en ese momento yo le encantaba, porque esta era su palabra, me encantas. Y él sería muy tonto si me dejara ir, así lo expresó varias veces. Se escuchaba bastante emocionado. Cuando yo regreso de Canadá, pues este abogado narcisista me sigue buscando y me pide salir, por lo que acepté. Me platicó algunas cosas de su vida, diciendo que él es soltero y hasta la fecha es algo que él ha sostenido y que sigue manteniendo y mencionando, que él es soltero, que él no tiene esposa, que solamente tiene una pareja, una simple pareja. Es así como él lo ha manifestado, pero nunca ha manifestado ni ha dado lugar si es que existe esta persona como esposa, pues nunca ha dado como ese lugar. Siempre ha negado, siempre lo ha escondido, si es que está casado, pero pues él siempre habla de una pareja. Se le ha cuestionado si tiene una esposa y él ha negado este término. Confesó que tuvo una novia desde la secundaria con la que tuvo un hijo, que ella es un año más grande o 2 años más grandes que él, perdón, pero que su única relación entre ellos dos, pues en ese momento era su hijo. Comenzó a hablar de forma desagradable de ella, refiriendo que la psicóloga había abandonado a su bebé y que lo dejó por varios meses y ella después regresa por el niño cuando ya estaba un poco más grande
pero que constantemente lo encargaba en casa de los papás de él cuando ella iba a salir con su novio nuevo en ese momento. E incluso cuando el niño estaba enfermo, ella pedía que lo llevara al doctor y que ese día no la molestara porque iba a estar con su pareja, hasta el día siguiente le hiciera saber el estado de salud. Yo le cuestioné a él, al abogado narcisista, que si entonces a ella no le importaba su hijo. Y él dijo una frase que ha adoptado por mucho tiempo y ha sido una frase que a versión de él, pues ella le ha inculcado como esta frase. Y su frase es, sí le importa, pero no tiene nada de malo. Esta frase, no tiene nada de malo. Yo le hice también saber de que yo había estado en una relación anterior en la cual yo duré 15 años con un abogado también, doctor en Derecho, trabajando en un lugar pues de gobierno, en, un, en uno de los máximos poderes de gobierno. Y ya después de mantener una relación yo con este abogado narcisista, estaba por nacer mi hijo y la psicóloga se enteró de que yo estaba embarazada, por lo que más constante visitaba la casa de él y de sus papás de él. Ella se sentaba al lado de él haciéndose pasar como si fuera una esposa. Insisto, él ha negado estar casado. Ella subía fotos cerca de él con la finalidad que yo viera las fotos. Y cuando él iba a mi casa, ella constantemente le llamaba. La mandaba a buzón, ella continuaba llamando hasta que una vez él contestó y le dijo claramente, te dije que primero me mandaras un mensaje porque yo puedo estar ocupado y ahorita estoy con mi novia. Puso el altavoz él y ella contestó diciendo, ok, lo siento, muchas gracias, me marcas más tarde y cuelga la llamada. Como media hora ella vuelve a hacer llamada. Esto en mi opinión pues es una falta de respeto, o es una persona con maldad, con inseguridad quizá, y no conocer pues el respeto por inseguridad de esta supuesta psicóloga. Su familia pues también me invitaba a comer. Y cuando estábamos en la mesa o en la sala, acostumbraban a estar hablando de ella, pero no comentarios positivos. Siempre comentaba el abogado narcisista que su papá la llevó a correr horriblemente de su casa, a esta supuesta psicóloga, y que a ella nunca la invitaban a sus fiestas, pero ella llegaba con el niño y pues no la podían correr porque no querían hacer sentir mal al niño, pero que ella siempre se invitaba sola y era ese tipo de comentarios. Me decía su mamá que ya me casara con este abogado narcisista para que ya lo dejara en paz la psicóloga y que siempre porque siempre lo hacía terminar con sus relaciones pasadas, porque siempre se metía en sus relaciones de él y no lo dejaba en paz. Y por el comentario de esta supuesta psicóloga de subir fotos con toda la alevosía, me hacía creer que todos estos comentarios de los papás de él e incluso del abogado narcisista, pues eran ciertos. Así lo creí yo y así lo creo. Tiempo después, él me llegó a presentar a una supuesta amiga abogada. Y por su lenguaje corporal algo me dijo que no, que entre ellos había existido quizá algo, por lo que no me equivoqué, porque tiempo después yo me enteré que sí. Ella había sido su novia. En ese momento su estado de ella ya estaba casada. Su esposo era residente en Estados Unidos, él estaba en Estados Unidos mientras ella estaba en México, pues ella no salía del despacho jurídico de este abogado narcisista. Siempre que yo llegaba, ahí la encontraba. Y era constantemente las visitas de esta abogada casada que le hacía a su expareja, el abogado narcisista. Y pues también habló de una ejecutivo de un banco de acá de Celaya, que
pues también había sido su pareja, porque también ya después se lo confesó. Y pues lo raro es que pues esta persona de banco es muy amiga de la supuesta psicóloga con la que actualmente él está viviendo, pero posiblemente la psicóloga no se dé cuenta que la persona esta del banco fue su novia y que en algún momento pues también compartieron a este personaje narcisista. O desconozco si ella lo sabe y acostumbra la frase de no tiene nada de malo, pero bueno, eh, los celos comenzaron por parte de él porque en su tiempo pues yo le hablé del exnovio que yo tuve, del doctor en derecho, y este narcisista maligno pues se molestaba mucho, entonces empezaba a buscarme, a investigar por dónde yo estaba trabajando, todo este drama para saber si yo me veía con el doctor en derecho o no. Esto ya era extremo. A versión de él me cuenta que la psicóloga le pide que me pidiera a mí el ADN para saber si el bebé era de él o no, o sea, metiendo intrigas la supuesta psicóloga. Por lo que él me hace comentario y a mí me molesta mucho ese comentario. Me levanto del lugar donde estábamos sentados y le dije, se acabó. No me vuelvas a buscar, ya no quiero saber de ti. Y me voy caminando. Él se va atrás de mí y me pide perdón, casi con los ojos llorando, casi, no estaba llorando. Y me pide que lo perdone, que era un tonto, pero pues que esta persona siempre lo hacía, eh, lo manipulaba y él no se daba cuenta y que terminaba pues cometiendo errores en sus relaciones sentimentales que él tuvo y que en ese momento estaba manteniendo conmigo. Siempre hacía comentarios, se expresaba que él era un idiota, que no sabía por qué lo hacía, que era muy tonto, que por favor lo perdonara, pero que ya no toleraba a esta supuesta psicóloga, porque siempre lo buscaba, porque siempre se metía en su casa, con el pretexto del hijo que tenían en común, eh, que no fuéramos a permitir que nos destruyera, que él tenía miedo porque ella pues era creyente a la brujería. Y ya después se desmentía y decía, es que ella no cree en esas cosas. Entonces hoy decía una cosa y mañana él ya no recordaba lo que había dicho. Y solamente una vez me llegó a decir que pues ella era creyente a la brujería y que temía que le hiciera algo al bebé o que hiciera que terminara la relación entre él y yo. Y, y bueno, como a los 8 meses que había nacido mi hijo enferma sin motivo. Los pediatras no se explicaban el motivo y mi hijo estuvo a punto de morir de un día para otro. Entonces yo ya no sabía qué creer, yo ya no sabía si creer que había sido una enfermedad o creer lo que él me decía de esta psicóloga, que porque ella lo había amenazado diciendo que iba a destruir al niño, porque pues ella no quería que hubiera otro bebé más que el de ella y que pues ella solamente quería que las cosas que él económicamente tenga o tuviera, se le quedaran a su hijo, a nadie más, porque su hijo había sido primero y su hijo era el que merecía todo esto. Entonces ya también era algo que él desmentía, como para proteger a esta supuesta persona psicóloga. Cuando mi hijo estuvo en urgencias, el narcisista llegó en un estado alcohólico, que sinceramente no podía ni hablar. Tanto fue que tuvo que sobornar a 2 guardias del lugar donde mi hijo estuvo internado. Cuando volteo, él estaba al lado de mí, con un pésimo aliento a alcohol, y comentando que había sobornado con refrescos a cada guardia para que lo dejaran pasar. Le pedí que se fuera a descansar porque en ese estado que él se encontraba, pues no podía estar ahí. Después de días acudió a
Y esa vez a mi hijo le estaban haciendo una transfusión de sangre. Y este personaje empieza a estar muy agresivo. Empezó con sus celos, empezó a culparme de que el niño estaba así. Y le dije, no sabemos qué es lo que tiene, no saben ni siquiera los doctores. Eh, Él dijo, es tu culpa. Y empezó a gritarme, empezó a celarme. Y yo le pedí que se retirara porque mi hijo comenzó a llorar. Mi hijo estaba muy grave y él con sus gritos y con su agresividad, le dije que iba a llamar a seguridad. Entonces se sale después de insultarme, ahí empezó la agresión verbal, psicológica, y se sale y se va. Yo me quedo llorando con mi hijo en brazos, estando al pendiente para las bolsas de sangre que le estaban poniendo en ese momento a mi bebé, un bebé de 8 meses. Y como a los 30 minutos más o menos, 20, 30, regresa nuevamente con este modo que siempre, pues con esta conducta que siempre manifestaba, regresar y pedir perdón, casi llorando, sin llorar, casi llorando. Y las mismas frases de perdóname, soy un idiota, no sé qué me pasó, pero pues yo quiero estar bien, seguramente algo nos está haciendo la mamá de mi hijo, que era la supuesta psicóloga, que lo perdonara, que él nos amaba y que quería estar con nosotros siempre, pero que él creía que la psicóloga lo hacía hacer así, con sus brujerías. Y, y ahí él sacó una versión, diciendo que él era molestado por un espíritu de una mujer, que se lo quería llevar y que se le subía al muerto en las madrugadas, en las noches, que incluso sus papás habían grabado la risa de esa mujer, de ese espíritu de mujer, y que algunas veces se le metía al cuerpo y que su mamá hablaba con esta muerta a través de él, que tenía las grabaciones y que esa muerta lo rasguñaba de la espalda, que estos rasguños eran constantes cada vez que él me visitaba, pero que lo raro que a él se le hacía era que cuando visitaba a la psicóloga por cuestión del hijo, no lo atacaba la muerta, era nada más cuando él se acercaba a otras mujeres. Eh, Me llegó a mostrar los rasguños en la espalda. Efectivamente, ahí estaban, eran rasguños muy finitos, pero desconozco la verdad de dónde provenían esos rasguños. No sé si dormido él mismo se rascaba, rasguñaba, desconozco. Comentaba que antes de mí tuvo una novia con la que iba a tener un bebé. Solo vivió 3 meses y que la culpa había sido de ellos dos y que no podía con esa culpa y que tenía que hablarlo con un sacerdote para estar en paz. Pero duró mucho tiempo supuestamente para confesarlo. A mí nunca me quiso decir el delito o pecado que cometió, pero él decía que esa expareja lo odiaba por lo que había hecho con el bebé. Eso fue algo que le comenté yo a la mamá del narcisista y la señora solo dijo, estás hablando de mi hijo como si fuera un monstruo y mi hijo no es así. Aquí él es muy tranquilo y sería incapaz de lastimar. Pero esto es lo que también un narcisista demuestra, una cara en familia, una cara con expareja y otra cara con la actual pareja. Algo de lo que yo he aprendido y que he leído es que los narcisistas también sufren de paranoia y esta persona sí es así. Siempre va caminando y va volteando a todos lados, como si se cuidara de algo o como si estuviera metido en problemas y que siente o sintiera que le van a hacer algún daño, que lo van a atacar, porque él constantemente, pero es algo muy marcado. Él voltea hacia arriba, hacia atrás, hacia los lados, pero muy marcados estos movimientos, muy marcados. Yo desconozco eh, si él esté metido en problemas fuertes, pero pues todo esto que yo estoy manifestando
algunas cosas a versión de él, otras cosas porque yo las viví, porque yo soy testigo de que pues él me las manifestó. Eh, Él llegó a decir que cuando salía de los juicios, pues muchas veces se le llegaron a atravesar carros amenazándolo. Él decía que por haber ganado los juicios, él siempre me hizo creer que pues él era un súper abogado, e incluso me hizo creer que él era uno de los 5 o más abogados mejores de todo México. Y pues esa historia la creí porque él siempre, según, acudía a los cursos, diplomados, congresos. Las agresiones fueron más constantes, como aventarme unas bolsas de cosas afuera de mi casa. Me gritaba estando dentro de su vehículo. Una vez le dio muy fuerte al carro porque empezamos a pelear. Y esto porque yo le evité y le dije que por lo menos le comentara a la psicóloga que tuviera más respeto y no anduviera marcando cuando estaba con el pediatra de mi hijo. Él se molesta y me dice, es que no tiene nada de malo, se molesta, le da fuerte al carro y frena horrible que casi me voy con mi bebé hacia, pues golpeándonos con el asiento. Cuando finalmente detiene el vehículo, se baja súper enojado y me pide bajarme del carro y le digo, ¿pero por qué? Y esa vez íbamos de hecho pues a unos análisis de mi hijo y con el pediatra también. Y al ver que yo no me bajo, en el momento que él me grita, pues me jala del brazo y me baja con mi bebé en brazos, sabiendo que mi hijo traía de temperatura 38 grados, estaba muy enfermo, urgían los análisis y se hizo el enojado para dejarme que yo costeara los análisis. Esos análisis fueron carísimos, muy, muy caros. Entonces, pues esta era también una de sus funciones de hacerse el enojado para evitar pagar él, porque así lo hizo siempre. O sea, también sufrí de violencia económica porque pues no daba dinero y no... Había veces que sinceramente él esperaba que hubiera descuentos en las tiendas para poder comprar un paquete de pañales. No aportaba dinero mucho tiempo y por mucho tiempo yo estuve costeando todos los gastos. Y pues cada vez que íbamos con pediatra, pues siempre me decía, es que no puedo, o es que, ¿qué crees? Que se me olvidó la cartera y de verdad yo aquí la traía, pero se me olvidó, oye, no seas malita, tú puedes pagar y yo te lo repongo después. Era algo que no lo hacía, o sea, ya después no lo reponía. Y yo por lo que tengo entendido, pues también con esta psicóloga, porque incluso él me llegó a contar, porque todo cuenta y siempre ha sido muy, muy, informa todo lo que vive con sus exparejas, que también es algo, una característica del narcisista, comentar pestes y cosas desagradables, cosas negativas de sus exparejas, que seguramente, así como me habló de ella en el momento que tenía una relación conmigo, quizá ahorita también hable de mí con esta persona. Es una manera de manipular para tener como la compasión de sus víctimas actuales. Entonces, la versión de él, pues también me comentó que, pues una vez la mamá de esta psicóloga le reclama a la mamá del narcisista y le dice, oiga señora, pues que fulano de tal no le está dando dinero a mi hija, porque mi hija todo costea, mi hija está pagando todo lo de los pediatras, él está pagando los pañales y leche del bebé. ¿Por qué no le dice a su hijo que pues ya es hora de que también le dé dinero y ayude a mi hija? Entonces supuestamente la mamá llegó y lo regañó, pero eso es mentira. Esto de que lo regañó, bueno, para mí es mentira porque la mamá también es una señora que, pues, a lo que él también comentó, pues él le ha inculcado nada más darles cierta cantidad. No les des mucho, hijo, que ellas también trabajen y que ellas también aporten. Y bueno, pues esta psicóloga también trabaja
Y yo en mi caso, yo todo el tiempo he estado trabajando. Antes de terminar mi carrera, yo he estado trabajando. Eh, y él se atiene mucho a esto, ¿no? Entonces ahí pues también hubo violencia económica, algo que pues el señor nunca va a aceptar, el abogado narcisista nunca va a aceptar, él siempre lo ha negado. Y posiblemente a esta pareja que tiene actualmente seguramente le ha dicho que pues él siempre ha puesto la mayor parte del dinero, pero pues todo está en su imaginación porque pues todos los comprobantes yo los tengo. Bueno, eh, el cinismo de él o su frase de no tiene nada de malo, pues fue subiendo a grado de recomendarme al mismo pediatra que atendía a su hijo y que conocía a la psicóloga, pues me llevó con él. Y yo sí noté algo en el doctor que nada más se me quedó viendo y se le queda viendo a él. Y me presenta como su esposa. Por lo que yo volteo me le quedo viendo y es algo que yo he desmentido. Y yo le comenté algo a este doctor y le he dicho, pues, porque hace poco me dijo, ¿la esposa es aquella o es usted? Y yo le dije, bueno, no. A lo que yo sé, este señor no está casado, conmigo nunca ha estado casado, yo no me voy a venir a hacerla aquí la esposa y menos de un narcisista maligno, porque pues a mí, o sea, yo me sentiría orgullosa de ser esposa, no sé, de pues de del, no sé, el abogado doctor en derecho, pero no del narcisista, con todas estas características. No. Eh, Cuando los padres de esta psicóloga mueren, el narcisista me hace la invitación de acudir al funeral de los papás de la supuesta psicóloga. Y por supuesto yo me negué rotundamente y le dije que cómo creía eso. Claro que no, le dije, estás mal. Yo no puedo acudir al velorio o al funeral de estas personas porque yo no las conozco y porque no es lo adecuado. Oye, pues si es la mamá de tu hijo, ¿dónde crees que yo voy a acudir contigo? No, no, no. Y me dijo, pues es que ella quiere, porque ya ves que ella siempre se mete y me quiere manipular, así me decía, pues ella quiere que yo vaya, entonces pues yo quiero que tú vayas y me acompañes. Y le dije que no, yo ahí no tenía nada que hacer. Y me dijo, pues yo entiendo que yo tampoco no tengo nada que hacer ahí porque pues ya no es nada ella de mí, más que solamente es la mamá de mi hijo y eso es todo. Y ya no supe yo, desconozco si él acudió o no acudió. Esta persona, como algo de los narcisistas, que siempre desvalorizan a sus víctimas, en una ocasión me invitó a comer comida italiana y acudimos. Eh, pues pidió el vino tinto, las copas, eh, brinda conmigo y me dice, yo te amo, eres muy guapa, me siento afortunado porque nunca había tenido una persona tan hermosa como tú y tan inteligente como tú. Le toma al vino, suelta la copa y me dice, oye, lo mejor será que terminemos. Y yo me le quedo viendo y fue algo que yo no entendí en ese momento y le digo, ¿estás bien? Y me dice, sí. Y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que mejor me llevas a mi casa. No, vamos a comer, ya pedí la comida, pues cancélala, le comenté yo. Y me dice, no, vamos a comer y pues nos vamos a pasear, o sea, como si nada hubiese pasado. Yo solamente lo observaba cada vez que él movía la mano, cada movimiento que él hacía de su cuerpo, yo volteaba, lo veía. Yo dije, algo no está bien en él. Es como si fuera una persona completamente demente, pensé en ese momento sin saber que pues sí padece realmente un trastorno. Entonces ya salimos del lugar, le pido que me lleve a mi casa, le pido que me lleve a comprar unas cosas para el bebé. Nos bajamos, nos metimos a la farmacia, pido yo las cosas y en eso volteo y me le quedo viendo a él, pero me le quedo viendo como tratando de recordar qué más cosas me hacían falta para el bebé. Y ya en eso salimos, le quita la alarma a su carro, un Mazda rojo, me subo al carro y él se queda como
a la altura del cofre del carro, como mandando un mensaje, simulando que estaba mandando un mensaje. Se sube al carro después. Llegando a mi casa me dice, oye, ¿por qué te le quedaste viendo a ese que entró? Y yo me quedo pasmada viéndolo, le digo, ¿a quién te refieres? ¿De qué me estás hablando? Y me dice él, al, al ese hombre que entró, al pelón ese güero que entró, tú no dejaste de verlo desde que él entró y todavía le estaba pidiendo cosas y tú estabas atenta con él. Eso es una falta de respeto que me haces a mí, me dijo. Y le dije, no sé de qué me estás hablando. Yo me quedé viéndote porque estaba tratando de recordar qué más cosas iba a llevar. Yo no me percaté en el momento de esta persona que tú me estás diciendo que yo estuve viendo. No te hagas, claro que sí. Entonces eran como que él veía cosas que sinceramente pues no sucedían. Y el señor se incomodaba y en su mente solamente veía ese tipo de cosas. Y bueno, pues siempre eran como los celos, la agresión. Ah, y vuelvo a lo mismo, la violencia económica. Una vez hicimos un peritaje para un cliente de él y pues ya le tocaba, el cliente le dio el dinero a él para que entregara al perito, a nosotros. Y yo le pido el dinero. Qué fuerte todo esto. Así que le pide el dinero, pero se lo dará. Te invitamos a ver la segunda parte de El abogado narcisista. Gracias por llegar hasta aquí, ver nuestros videos, comentar y compartir. Y recuerda, tú también puedes escapar de la estafa emocional.